Excelente. ¿Listos? Vamos a comenzar. Parece que Rubén tiene una pregunta antes de empezar. Rubén levantó su mano. ¿No? Rubén, ¿alguna pregunta? Ok, parece que no. Parece que no. Voy a poner en mudo todos los micrófonos. Entonces, arranquemos. Buenas noches, bienvenidos a la sexta clase en este curso, El discípulo hace discípulos. Y vamos a estudiar esta noche el cuarto de los 4 conceptos clave, es de las obras. Vamos a enfocarnos en qué papel tienen en la vida cristiana. Usando la historia de Juan capítulo 8, en donde Jesús perdona a la mujer adúltera. Muy bien. Comencemos entonces esta noche con la invocación. A veces en vez de empezar con una oración, comenzamos con una invocación. ¿Y qué significa eso? Invocamos el nombre de Dios. Así que vamos a hacer eso. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Así que vamos a empezar con esa pregunta primera que puse en el grupo de WhatsApp para introducir la lección. Otra vez, esta no es una pregunta que ustedes van a hacer con sus grupos cuando enseñan este concepto. Es para nosotros, antes de comenzar, para ir pensando en el enfoque principal de este concepto. Así que, en 5 palabras o menos, explique por qué hacemos buenas obras. ¿Quién quiere ofrecer su respuesta? Yo, Pastor Abraham, soy Jaime. Jaime, sí, adelante, Jaime. Sí, de acuerdo a los estudios que hemos tenido, Pastor, hacemos buenas obras como resultado de nuestra conversión al Evangelio, nuestra conversión a Jesucristo, al cristianismo, la fe verdadera. De tal manera que las obras no salvan, pero sí son un producto de nuestra conversión al Evangelio, nuestra conversión a Jesucristo, dando testimonio y fe de que somos hijos de Dios. De tal manera que también la fe sin obras es muerta o viceversa. Pero que quede claro que las obras no salvan. Jesucristo es el único que salva a la humanidad que se arrepiente y llega a sus pies con un corazón contrito y humillado, arrepentido, tomando en cuenta de que él es un pecador y que sin Jesús está en bancarrota, como dice San Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, y un pobre en espíritu es aquel que se considera, ahí sí que, como dije, en bancarrota. Para poder llegar a Jesús o a Dios, tiene que llegar a Jesús, porque Jesús es el único camino hacia el Padre Celestial. Okay. Excelente respuesta. Un poco más que 5 palabras, pero lo voy a permitir. Sí, pero bien contestado. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere contestar aquí en 5 palabras o menos? Explique por qué hacemos buenas obras. Roberto levantó su mano. Roberto, por favor. Sí, profesor. Bueno, queremos hacer obras con acción de gracias por los méritos de Cristo al morir por nosotros en la cruz. Ok. Como acción de gracias a Jesús. Como acción de gracias a Jesús. Bueno, 6 palabras casi, pero no, ustedes están dando muy excelentes respuestas. No es una regla firme, 5 palabras, pero tratamos de, sí. Ok, muy bien hecho. Alejandro levantó su mano. Alejandro Gordillo, ¿cómo contestó esta respuesta? Sí, señor. Pues yo lo hice con 6 palabras. Ok. Por agradecimiento y amor a Dios. Por agradecimiento y amor a Dios. Muy bien. José Uriel. Por gratitud a la obra del Señor Cristo Jesús. Ok. Excelente. Por gratitud a la obra del Salvador Jesús. Muy bien. ¿Alguien más quiere ofrecer una respuesta? ¿Por qué hacemos buenas obras? ¿En 5 palabras o menos? Héctor levantó su mano. Héctor.
Sí, profesor Abraham. Porque somos salvos por gracia. Ok, porque somos salvos por gracia. Por eso queremos hacer buenas obras. Me gustó. Excelente. Álvaro Moreno levantó su mano también. Sí, no, ya lo dijo Héctor, somos salvos por gratitud. Ok, somos salvos, así que por gratitud hacemos buenas obras. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ok, me gustaron las respuestas. Y estoy de acuerdo con cada uno de ellos. 5 palabras o menos a veces es difícil hacerlo, pero eso nos hace pensar qué es lo más importante. ¿Qué tenemos que mencionar dentro de esto? Algunos aportaron en el chat. Jair Fabián dijo por amor y gratitud. Otra buena respuesta. Lucy dijo por gratitud hacemos buenas obras. Impulsados por fe y gratitud, dijo Aura. Me gustó también. Yo puse esto. Y de hecho, ya hace rato yo les dije que esto no va a ser parte de su clase. Me equivoqué. Este es el captar de esta clase. Entonces, unas opciones también que podrían incluir cuando están recibiendo respuestas de su grupo. Porque Jesús murió por mí. Por eso yo quiero hacer buenas obras. Porque Jesús murió por mí. Porque Dios me salvó. Por gratitud que soy salvo. Por gratitud que soy salvo. O amor para quien me salvó. Por eso hago buenas obras. Por amor a quien me salvó. Muchas opciones allí, pero mientras van preparándose para impartir este concepto a los demás, pensando en respuestas, tal vez incluir 2 pensamientos principales ahí, ¿verdad? ¿Por qué hacemos buenas obras? No para ser salvos, sino por gratitud, que hemos sido salvos. Si pueden comunicar eso en alguna forma en 5 palabras, estaría perfecto. Muy bien. Ok, entonces ahora voy a compartir la guía de maestro para este concepto. Ustedes leyeron la historia de Jesús perdonando a la mujer adúltera. Y vieron el video que van a también compartir con sus estudiantes para el proyecto final. Vamos a estudiar juntos en la guía de maestro y contestar cualquier pregunta que tienen ustedes sobre esto. También dar unos tips para cuando ustedes están compartiendo esta clase con los demás. Aquí está. Ok. Como ya mencioné, después del video, en la guía de maestro viene el captar. Y el captar es justo el ejercicio que ustedes hicieron para la tarea. De acuerdo con lo que vimos en el video, en 5 palabras o menos, explique por qué hacemos buenas obras. Ahora, ustedes todos tenían respuestas muy correctas y buenas, pero es posible que algunos en su grupo que no han estudiado tanto, no van a tener respuestas muy correctas. Entonces, algunas cosas para tener ojo, cuidado cuando están contestando los estudiantes. Si dan una respuesta que implica que tenemos que hacer buenas obras. Esa palabra tenemos que implica obligación, ¿verdad? Tengo que hacerlo. Pero ese no es el motivo que el Evangelio nos da. Amor, gratitud, quiero hacerlo. Ese es el motivo que el Evangelio nos da. Entonces, tal vez si alguien dice, tenemos que, ustedes pueden decir, corregir con paciencia a esa persona, ¿verdad? Al dar la respuesta correcta, pueden decir, no estamos obligados. Cristo nos salvó, queremos hacerlo. Otra cosa que tendrían que tener un poco de cuidado, tal vez por miedo, es su motivo.
porque si no hacemos buenas obras, entonces, no, Jesús nos salvó. Eso nos quita el miedo. Somos perdonados. Queremos hacerlo por amor y gratitud. O tal vez implican en sus respuestas aquí de 5 palabras para ganar algo, para que Dios nos ame, para que Dios me bendiga. Tendrán que corregir con paciencia respuestas así, no dejar ninguna impresión que hacemos buenas obras para ganar algo con Dios. Pero ustedes que dieron tan buenas respuestas al principio aquí, seguro tendrán y pueden hacer eso, pueden corregir respuestas equivocadas con amor. Muy bien, después del captar, entonces viene el contar. Juan 8, 2 al 11. La historia de la mujer que fue agarrada en un acto de adulterio, llevado frente a Jesús como tipo de prueba. Le dijeron, en la ley de Moisés dice que tenemos que apedrear a tales personas. ¿Qué dices tú? Y Jesús se puso más abajo, cerca del suelo, y empezó a escribir con su mano. Y insistían ellos, y Jesús se puso de pie y dijo, el que no tiene pecado puede tirar la primera piedra. Y uno por uno, empezando con los más ancianos hasta los más jóvenes, se fueron, porque fue picado su conciencia por ese comentario de Jesús. Y al estar solos Jesús y la mujer, Jesús preguntó, ¿a dónde se fueron? No quedó ninguno que te condena. Y la mujer dijo, no, Señor. Y Jesús dijo, entonces tampoco te condeno yo. Ahora ve y no peques más. Bueno, esa historia en esta guía de maestro dice que pida a los estudiantes que cuenten la historia utilizando sus propias palabras como acabo de hacerlo yo, o pueden leerlo de sus Biblias. Decisión de ustedes como maestros. Ahora, bajo las preguntas de considerar, yo tengo una pregunta para ustedes. En los personajes de esta historia se mencionan los escribas. Los escribas y los fariseos eran entre los que agarraron a esta mujer y las llevaron frente a Jesús. ¿Quiénes eran los escribas? Estoy pensando ahora, tal vez uno de sus estudiantes va a hacer esta pregunta. ¿Quiénes eran los escribas? Los estudiosos de la ley. Ok, gracias Rubén, los estudiosos de la ley. Alejandro, ¿tenía otra respuesta aquí? Pues los escribas eran personas muy estudiosas, sobre todo en la parte de la ley, y eran aquellos que estaban encargados de transcribir la Torá para generar las copias, las cuales tenían que ir haciendo letra a letra, número, paso a paso, y que tenía que ser la escritura prácticamente, o sea, no podía fallar una letra, porque si fallaba una letra se lo eliminaban. Entonces eran personas que eran muy conocedoras de la ley. Ok, excelente, muy conocedores de la ley. Algunos de ellos seguramente fueron involucrados en eso, copiar manuscritos, como usted mencionó. Sí, a veces en algunas traducciones aquí, amigos, utiliza la frase expertos en la ley. Y eso es tal vez una mejor explicación de lo que eran. No solamente escribían, ellos conocían la ley y cómo aplicarla. Dedicaban sus vidas a ser expertos en la ley. Entonces, por si acaso un estudiante en su clase pregunta eso, a lo mejor pueden utilizar ese sinónimo, expertos en la ley. Eran expertos en los mandamientos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo un comentario, puedo estar equivocado. Cuando el Señor dice aquí que esté libre de pecado y lance la primera piedra, dicen que desde los más ancianos se fueron, hasta los más jóvenes, y entre esos estaban los escribas, que eran expertos en ley. Pero un estudio que me tocó leer dice de que se fueron todos por el motivo de que, bueno, Jesús conocía la ley perfectamente.
Y la ley establecía de que quienes tenían que apedrear a la mujer, tenían que estar los dos que habían cometido el ilícito para ser apiedrados, y tenían que partir por las familias de estos. Y como no se estaba cumpliendo la ley, por eso el Señor dijo: aquel que esté libre de pecado, y se dieron cuenta que no estaban cumpliendo la ley y se fueron. Es así, les doy el pase desde Chile. Buena pregunta. Lo que es cierto es que el Antiguo Testamento, en tanto Levítico y Deuteronomio, cuando habla del pecado de adulterio, dice que los dos merecían pena de muerte. Entonces, sí nos hace surgir la pregunta aquí: ¿dónde estaba el hombre? Agarraba a la mujer, pero ¿por qué se escapó el hombre? Entonces, no estaban haciéndolo de forma legítima, según la ley. Ahora, el motivo por el cual se fueron uno por uno hasta estar solos Jesús y la mujer, no explica Juan cuál era el motivo. Solo dice que se les ofendió la conciencia o algo así. Entonces, pues, ¿de qué pecado sentían acusados ellos por su conciencia? Puede ser su forma, estaban rompiendo la ley en sus celos para cumplir la ley, ¿verdad? No estaban haciéndolo como Dios mandó. Puede ser parte de eso. Puede ser también que se pusieron a pensar que cada uno de ellos habían cometido pecados, y si hubieran sido conocidos públicamente, también merecían el castigo. Y uno por uno, dándose cuenta de eso, se fueron tristes porque reconocieron: yo no soy mejor que esa mujer, ¿verdad? No explica el motivo. Entonces, recomiendo, está bien cuando estamos enseñándoles a enseñar este curso, pensar en preguntas así, estar preparadas para contestarlas, pero recomiendo no levantar ese punto en la clase. Dejarlo en silencio, a menos que alguien pregunte, ¿verdad? Porque no tenemos explicación bíblica sobre el motivo preciso. ¿Sí? Ok. Pastor Abraham. Sí, Jaime. Un aporte con respecto a los fariseos: eran escrupulosos en la observancia de la ley. Y usted dijo que los fariseos eran muy conocedores, pero en el caso de Nicodemo, Jesús mismo le dijo: eres maestro tú de la ley y aún no sabes esto, hablando acerca del nuevo nacimiento. Entonces, de repente solo era, como dice el mismo profeta Isaías, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Sí. Ahora, una pregunta para usted, pastor. Yo siempre me he preguntado, ¿qué escribía Jesús en el suelo? Uno. Y número dos, ¿por qué solo se señala a la mujer siempre cuando comete un delito o una infracción, pero muy pocas veces se le señala al hombre? Me recuerdo de aquella poetisa que dice: oh, hombres que acusáis a la mujer. Únicamente lo dejo ahí, pastor. Ok. Sí, a lo mejor estas son otras dos preguntas que van a surgir mientras ustedes enseñan esta clase. Entonces es bueno saber respuestas a la primera pregunta. ¿Por qué estaba escribiendo Jesús? ¿Qué escribía en el suelo? No sabemos. Podemos tratar de adivinar. ¿Estaba escribiendo versículos bíblicos? ¿Algún versículo bíblico? Puede ser. Estaba escribiendo, algunos piensan que estaba escribiendo él, tampoco te condeno, o algo así. Pero a final de cuentas no sabemos qué estaba escribiendo, ni el por qué. ¿Por qué se puso a hacer eso? A lo mejor estaba dándoles a los que habían traído a la mujer tiempo para pensar en lo que estaban haciendo, pero no podemos decir con seguridad. Así que este es un buen ejemplo de maestros. Si no saben la respuesta, no inventen una respuesta. Decir, no sabemos. No sabemos. Dios no explicó eso en su palabra. Pero no es el punto principal de la historia tampoco. Entonces es
buena oportunidad, si surge una pregunta así, regresar al tema principal de la historia. Y la otra pregunta con respecto a por qué es la mujer que es acusada y condenada aquí. Pues desgraciadamente en casi todas las sociedades, igual que la nuestra, hay mucho machismo, ¿verdad? En vez de tratar a hombres y mujeres iguales, hombres tienden a tratar mal al género opuesto. Y yo creo que tal vez este es un ejemplo de eso. Dejaron el hombre sin consecuencia y la mujer no. Pero sí. Pero, pastor, si nos vamos a la historia bíblica, aquí el culpable es Adán. Porque resulta de que cuando Eva lo hizo pecar y el Señor le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue la respuesta de él? La mujer que tú me diste. Se empezó a lavar las manos como Pilato. Así que él es el responsable de que nosotros somos así. Esa es mi excusa. Pero ahí tenemos el primer ejemplo. Adán lavándose las manos, la mujer que tú me diste, le dice el Señor. Ahí empezó, ¿verdad? Pero si un hombre hoy trata a una mujer así, no puede culparle a Adán por ese pecado, es su propia culpa. Pero sí, tristemente, ahí empezó eso, con la caída del pecado. Sí, Alejandro tiene pregunta. Alejandro Gordillo. Sí, señor. Es que, o sea, una de las cosas que esto no sería que de pronto Jesús se agachó y se puso y escribió en el piso para ponerse en el mismo nivel de la mujer que era la que estaban acusando y que también estaba en el piso. ¿La historia dice que la mujer estaba en el piso? No. Ok, bueno, entonces puede ser. Si ella estaba también, o sea, imaginamos la escena y en nuestras mentes parece muy razonable que a ella la tiraron frente a Jesús, ¿verdad? Y ahí está tirada en el suelo. Puede ser que se puso en el mismo nivel de ella, porque, bueno, él sabía lo que iba a hacer para ella, pero no podemos decirlo con seguridad, sí. Ok. Profesor dice poniéndola en medio. Ok. Estaba en medio de ellos, parada o sentada, agachada, no sabemos, ¿verdad? José Uriel, una pregunta más y luego avanzamos. No es pregunta, sino como un detalle que hoy en día se ve ya en esas tierras que la mujer se tiene que tapar la cara o muchas veces tienen que ponerse en la que llaman pañoleta o algo en la cabeza. Entonces, eso era como una discriminación hacia la mujer, me parece. Ok. Sí. Bueno, y depende de la cultura. Puede ser simplemente para mostrar diferencia del género, pero también puede ser un caso de discriminación contra mujeres, ¿verdad? Que en sociedades machistas, en sociedades en donde los hombres tienen control y muchas veces abusan de mujeres. Una forma de hacerlo es castigarles por llevar ropa que según ellos o según su religión no está bien, ¿verdad? Una pregunta más. Rubén acaba de levantar su mano. Sí, recordaba que en aquellos tiempos los hombres también se cubrían la cabeza, no solo las mujeres. Solo que las mujeres se cubrían la cara, pero también se cubrían los hombres la cabeza. Ok, sí, bueno, y sigue siendo la costumbre que hay reglas así en países musulmanes. La ley de Moisés, la ley bíblica, no prescribe eso para mujeres que tienen que cubrirse las caras. Vemos que era una costumbre en tiempos de Abraham. Rebeca se cubrió la cara antes por lo menos antes de casarse con Isaac. Pero no había ninguna ley prescribiendo eso para mujeres en este tiempo, para los judíos. Bueno, continuemos entonces, amigos.
Y ya contestamos la siguiente pregunta que iba a hacerles: ¿por qué escribió en el suelo? A lo mejor estudiantes hagan la pregunta. Podemos contestar: no estamos 100% seguros por qué él hizo eso, pero no es el punto principal de la historia, así que seguimos estudiando. Ahora, aquí, ¿bajo cuál es el problema? La respuesta fácil para eso, ¿cuál es el problema? ¿Alguien quiere? El pecado de todos ellos, no solo de la mujer, sino también de los fariseos. Ok, es cierto, había más que un problema en esta historia. Yo creo que el problema más urgente y más obvia aquí es que la mujer iba a ser apedreada por su pecado. Y aquí, dos cosas. Primero, a lo mejor tengan la pregunta sus estudiantes: ¿sigue siendo eso lo que Dios quiere hoy? Y ahí sería bueno reconocer la distinción que ustedes han aprendido entre la ley moral y la ley ceremonial y civil. Recuerden que en la ley que Dios dio a Israel en Monte Sinaí, había leyes morales que aplican a todo tiempo a toda persona, pero también leyes civiles y ceremoniales que solo aplicaban con Israel y solo hasta la llegada del Salvador. A lo mejor no tienen que dar una explicación muy detallada de eso aquí, pero si ellos hacen la pregunta o tienen la duda, pueden decir: esto era una ley que Dios dio a Israel, pero que la Biblia dice que no está en fuerza hoy en día. Con la llegada de Jesús se terminó eso. Pero ahora tal vez otra duda, y mi siguiente pregunta para ustedes es, tal vez esto se suena muy fuerte para personas que apenas están empezando a estudiar la Biblia. ¿Cómo podría Dios ordenar un castigo tan severo por adulterio? Parece un poco cruel, ¿no? ¿Cómo contestarían ustedes esa duda si surge entre los que están presentes en su estudio? ¿No es muy severo este castigo? ¿Qué van a contestar? Y si no surge la pregunta, ni tienen que tocar el tema, pero si surge, ¿cómo van a contestar? José Uriel, ¿qué piensa? Pues que esta era una ley del Antiguo Testamento que aplicaba al pueblo de Israel y que era muy severa. De ahí el legalismo de los fariseos y de los escribas, que querían aplicar la ley tal cual. Ok, pero esta ley es de Dios. Entonces, Dios es muy severo por ordenar apedrear a adúlteros en el Antiguo Testamento. Alejandro Gordillo. Pues, o sea, para Dios todos los pecados son iguales de graves, y es igual de grave una mentira pequeña como el robar, como el ser adúltero, como el asesinar. Por lo tanto, no es que sea más severa o menos severa, sino que todos los pecados tienen la misma intensidad ante Dios. Ok, buena respuesta. Puede ser que los demás en la multitud se dieron cuenta de eso y por eso empezaron a irse poco a poco, ¿verdad? Después de que Jesús dijo: al que no tiene pecado, tire la primera piedra. Héctor, ¿cómo contestaría si alguien dice que esto es demasiado severo de parte de Dios? Podríamos decir, profesor, que ahí la función de la ley estaría siendo como freno para poder refrenar los deseos pecaminosos que emanan del corazón de las personas. Ok, muy cierto, es buen ejemplo de eso, ¿verdad? El que es tentado a cometer adulterio en el Antiguo Testamento va a pensar: ¿y las consecuencias? Entonces así frena Dios el pecado externo entre su pueblo. Muy bien. Álvaro.
¿Qué va a contestar aquí? Pues, precisamente lo que acaba de decir Héctor, y en la parte de abajo donde tiene resaltado es la ley civil y la moral. Tenemos que recurrir a esas clasificaciones de la ley. Y los mandatos de Dios son precisamente para cumplirlos. Y como no cumplimos, naturalmente los hombres también lo interpretan de una manera. Entonces los fariseos y los escribas en ese momento estaban tentando o estaban poniendo en tela de juicio los mismos juicios de Dios. Entonces ahí es donde uno dice, hombre, ese es otro pecado que cometemos cuando cuestionamos a Dios por lo que Él toma, por lo que Él decide, por lo que Él hace. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? O ni siquiera respuesta, orientación. Orientación, ok. Rubén quería dar un aporte también. Sí, a mí me parece que la ley de Dios que dio Moisés al respecto de esto es más una ley de enseñanza y de aprendizaje. El Señor sabe que en la tierra no hay ninguno que no sea pecador, por lo tanto nadie podría juzgar a otro pecador. Y ahí en ese grupo el único que estaba en condiciones de tirar una piedra era Cristo, pero Cristo vino a salvarnos, no a tirar la piedra. Yo creo que era más de enseñar la situación que en sí la pena. Ok. Sí, bueno, quería hacerles pensar en esto, amigos, porque puede ser que alguien en su grupo se ofende al escuchar que Dios mismo ordenó a su pueblo en el Antiguo Testamento a apedrear a los que cometían adulterio. Y no solo eso, también a hijos rebeldes, también a otros pecados. Pero si eso le hace a uno creer que Dios es muy severo, ¿cuál es el problema en su entendimiento? El problema es que no entiende la seriedad del pecado. Y a lo mejor eso sería buena oportunidad de simplemente recordar a esa, si dice demasiado de parte de Dios ordenar eso. Es así, Dios lo hizo así, porque el pecado es algo muy grave con Dios. Y así enseñarle eso, enfatizar la seriedad del pecado con esa ley que Dios dio. Pero otra vez, solamente si surge la pregunta, no tienen que tomar mucho tiempo en su enseñanza explicando eso, solo si alguien tiene un problema con ese punto, ¿verdad? Pero sí, es medio trabajo porque el Señor daba una ley de apedrear al pecador, pero ¿quién lo apedrea si somos todos pecadores? Sí. Pero ahí el único que podía era Jesús, los demás éramos todos pecadores. De acuerdo. Pero si alguien tiene un problema con esa ley que Dios dio, podemos utilizarlo como para mostrar la seriedad del pecado. Dios toma en serio cuando rompemos su ley, ¿no? Bueno, continuemos entonces, continuemos. La última pregunta aquí, ¿se resuelve el problema? Ese problema principal que mencionamos sí se resuelve, porque con lo que Jesús dice y la reflexión de los que estaban allí, la mujer no es apedreada, mejor es perdonada por Cristo mismo. Ok, a la siguiente sección entonces, consolidar. Aquí en la guía de maestro solo quería resaltar un punto bajo la primera pregunta, ¿de qué se trata esta historia? Aquí tienen en la guía de maestro un refrán que sería una forma memorable de enfatizar el punto principal de la historia. No somos salvos por nuestras buenas obras. Al contrario, hacemos buenas obras porque somos salvos. No somos salvos por nuestras buenas obras. Al contrario, hacemos buenas obras porque somos salvos. Ese es el punto principal que queremos que entiendan los que están estudiando con nosotros. El papel de las buenas obras. No
para salvarnos, sino como resultado de la salvación que nosotros hemos recibido. En amor, en gratitud, queremos hacerlas. Y regresando a una cosa que se me olvidó mencionar aquí, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Ustedes saben que ahí como maestros van a estar permitiendo a los estudiantes contar, ordenar otra vez los eventos en la historia. Cuando hacen eso, el orden de los últimos 2 eventos en esta historia es muy importante. Me refiero a lo que dice Cristo al final. Tampoco te condeno. Ahora ve y no peques más. ¿Por qué es importante el orden de esos eventos? En cuanto al tema principal de la historia. Sí, Álvaro levantó su mano. Adelante. Porque Jesús vino no a condenar, sino a salvar. Okay. Y porque Él vino a reconciliarnos con el Padre después de perdonar nuestros pecados. Entonces Él ya prácticamente estaba orientándonos en eso, ya está dejando su enseñanza en ese sentido, ¿sí? Él no vino a condenar, no vino a juzgar. Ok. Sí, la venida de Cristo fue para salvarnos a todos. Estoy de acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con ve y no peques más? José Uriel levantó su mano. Sí, pastor, ahí nos da a entender de que después del arrepentimiento o el pecado, el perdón viene en no volver a cometer el mismo pecado o seguir en las mismas circunstancias. Ok, gracias. Entonces, ¿pueden utilizar el orden de esos eventos, de esas palabras de Jesús para enseñar claramente la conexión o la relación entre la salvación y las obras? Cristo no dijo a la mujer, no dijo, bueno, ahora ve y no peques más y después de 1 año o 2 años de llevar una vida santa, tal vez Dios te perdone. No dijo eso, porque si fuera así, dependería de obras el perdón de Dios. Jesús dijo, tampoco te condeno. Gratuitamente, sin condiciones. Él simplemente le anunció, regaló el perdón de Dios con esta mujer. Somos salvos por gracia. Somos perdonados por la fe y no por nuestras obras. Pero luego, después, el perdón de Dios nos motiva a amar a Dios y a querer agradecer a Dios por ser perdonados. Entonces, movidos por el perdón gratuito de Jesucristo, sí, queremos ir y no pecar más. Entonces, en la orden de lo que Jesús dijo ahí, tenemos el tema principal de este concepto, ¿verdad? ¿Qué papel tienen las obras? No ganan el perdón de Dios. En esta historia, la mujer fue regalada el perdón de Dios. En cambio, los perdonados por gracia, agradecemos a Dios con nuestras buenas obras. Muy bien. Ok. Vamos a continuar aquí entonces un poco. Regresando al consolidar. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Hay varios pecados que podrían mencionar aquí como los maestros. Podrían mencionar la hipocresía de los que llevaron a la mujer. Decían que eran celosos por la ley, pero ellos mismos estaban rompiendo la ley en 2 formas. Primero, traían a la mujer sin el hombre. Y segundo, estaban usando esto para atrapar a Jesús, los fariseos y los escribas. No estaban haciéndolo por amor a Dios y su ley, estaban haciéndolo por odio a Jesús. Y podrían aplicar eso a la vida de los oyentes.
Pero yo creo que el pecado principal aquí, podemos ayudar a los estudiantes a verlo con simplemente ponerlos a todos nosotros en el lugar de la mujer. Tal vez sea adulterio, tal vez no. Tal vez sea un pecado público como ella, o tal vez en privado. Pero no es cierto que todos hemos hecho y dicho cosas y pensado cosas que merecen el castigo de Dios. Somos culpables, igual que ella. No somos diferentes que ella. La única diferencia podría ser que a ella la agarraron y a nosotros tal vez no. Pero el Dios que conoce todo sabe que somos culpables igual que ella. Y eso nos lleva al amor de Dios en esta historia. Pueden utilizar la misma forma de aplicar el evangelio a los oyentes. Si acabamos de decir que merecemos el castigo eterno de Dios igual que esa mujer, ahora podemos decir, igual que esa mujer escuchó, nosotros escuchemos de parte de Dios por causa de Cristo, tampoco te condeno yo. Un buen versículo que nos enseña eso es Romanos 8:1. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Igual que Jesús miró a esa mujer en la cara, en los ojos y dijo, tampoco te condeno, estás perdonada. Nos mira a nosotros culpables en los ojos y dice, no, están perdonados, inocentes, por causa de Cristo. Una pregunta para ustedes aquí. Mencionamos en clases anteriores que es buena idea vincular el perdón gratis que recibimos de Dios con el costo que Cristo pagó para ganarlo. Es bueno hacer eso para que entiendan que perdón y salvación solo los tenemos por causa de Cristo y lo que Él hizo. ¿Cómo podrían hacer esto en esta historia? ¿Qué piensan? A lo mejor la pregunta no fue muy clara, lo siento. Cuando están compartiendo con los oyentes el mensaje que igual que la mujer, sus pecados han sido perdonados, ¿cómo podemos conectar eso a lo que Cristo hizo por nosotros? Ok. Excelente. Álvaro levantó su mano primero. Álvaro, adelante. Bueno, a ver, yo digo que en la misma línea que hemos venido estudiando y aprendiendo, Él vino a salvarnos, Él vino no a condenarnos, Él vino porque precisamente nosotros, ¿sí? Hemos pecado tanto que nada podemos hacer sin que Dios obre para la salvación a través de Jesucristo. Para mí, si hay algo que ha quedado claro es eso, que yo no, de mí nada depende, todo depende de Dios. Entonces, lo que la mujer representa ahí es a Álvaro el pecador, ¿sí? La mujer representa ahí a Álvaro con todos sus pecados. Entonces, Dios, Jesús, ¿no? Jesús nos muestra ahí que para eso vino Él. Entonces, la conexión que yo hago es, yo no te estoy condenando, yo vine acá para salvarte. Eso sí, no peques más. Para nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa es muy difícil no hacerlo, pero Él quedó claro en que, listo, yo te limpio, yo te sano, yo te armo, pero procura mantenerte así, y para nosotros es muy difícil. Sí, hablaremos de eso. Mejor dicho, me enredé. No. Lo vamos a hablar de nuestra respuesta al perdón bajo la siguiente pregunta. Y sí es difícil vivir esas palabras, ve y no peques más. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo.
Pero queremos conectar el perdón que Dios regaló a esta mujer y nos regala a nosotros por medio de la fe, a lo que Jesús hizo para ganarlo. ¿Y cómo podemos hacer eso bajo esta pregunta? Héctor levantó su mano. Sí, profesor Abraham. Cuando vemos la historia, la mujer absolutamente no merecía el perdón porque sus obras no eran perfectas como Dios lo exigía. Pero a eso vino Jesucristo, como en nuestro lugar, a vivir la vida perfecta. Y por mérito de Él recibimos el perdón, inmerecidamente. Okay. Sí, gracias. Enfatizar su vida perfecta en nuestro lugar para ganarnos nuestro perdón. Excelente. José Uriel. Pastor, pues yo observo ahí en la historia, pues lo que hemos estudiado, que observamos la ley como un espejo, ¿sí? Y también el amor de Cristo, que nos aplica el Evangelio con el perdón. Entonces, observamos la ley, que es la que es apedrear, que todos la condenaron, ¿sí? Y el perdón que vino a traer Cristo. Sí, de acuerdo. Yo creo, amigos, en esta historia vemos Jesús anunciando el perdón de una forma muy hermosa. Pero recordemos que el perdón que regaló a esa mujer ese día y nos regala a nosotros no fue gratis. Para nosotros es gratis, ¿no? Pero Cristo tuvo que pagar la condena de Dios en nuestro lugar para ganarnos ese perdón. Y a lo mejor una forma de conectar el perdón con lo que Jesús hizo para ganarlo en esta historia simplemente sería usar la historia misma para brincar como puente a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En este caso, Él salvó a la mujer de ser apedreado, pero para nosotros hizo algo mucho más para salvarnos de nuestro castigo merecido. No simplemente habló con Dios o con alguien más para lograr eso, como hizo con la mujer. Él sufrió el castigo en nuestro lugar. Si lo piensan en la forma de la historia, o sea, sería que Jesús toma el lugar de la mujer y deja que ellos apedreen a él para dejarla ir libre. Y eso es de verdad lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar condenado en la cruz. Dejó que el Padre le castigara con lo que merecíamos para que podamos ir libres, para que pueda decir a nosotros, tampoco Dios te condena, porque me condenó a mí en su lugar. Así que a lo mejor esa sería una forma. Cristo tomó nuestro lugar y recibió nuestro castigo para decir, Dios ya no te condena, porque yo tomé tu condenación. Bien, ok, vamos a continuar adelante entonces. Siendo esta parte, siendo este concepto las obras, en esta clase, en esta lección, a lo mejor una pregunta importante en esta sección de considerar va a ser, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Ahí están las obras, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a base de esta historia? Yo creo que la respuesta obvia es vete y no peques más. Por amor y gratitud, vamos a querer dejar nuestros pecados atrás. Vamos a luchar para vivir una vida que agrada a Dios. Pero una pregunta para ustedes. Piensen como maestros, ¿ok? ¿Cómo pueden ustedes ayudar a los estudiantes en sus respuestas a entender por qué hacemos buenas obras? Mientras ellos van contestando esta pregunta, ¿cómo pueden ayudarles a entender por qué hacemos buenas obras? Álvaro levantó la mano. En el video Henry utilizó
perdonen, en el video Henry utilizó una frase que yo resalté, es que Dios nuestro Salvador nos mueva a amarle y servirle con alegría, que es lo que nos tiene aquí a todos. Y es que nos estamos preparando para servirle con alegría. Entonces uno puede decirle a los estudiantes, aquí estamos por eso, por gratitud, porque nos estamos preparando para servirle a Dios con alegría y llevar el mismo mensaje a otros. Okay. Lo que hemos recibido, llevarlo a otros. Ok, enfatizar eso, sí, a lo mejor podría agregar unas palabras a la pregunta. Alegres por ser perdonados. ¿Qué nos enseña Dios a pedir a ese hermano? Eso sería una buena forma de ayudarles a ver, no hacemos obras por obligación ni miedo, lo hacemos porque hemos sido perdonados por este gran amor de Cristo Jesús, y eso nos da alegría para servir. Me gustó la idea, gracias. José Manuel Romero levantó su mano. Sí, estoy por el celular, por eso pude levantar la mano. No, yo me quedo con la última frase que salió en el video. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Okay. Muy bien. Entonces, sí, agregar eso al estudiar esta sección, siendo salvos por fe en Cristo o por la gracia, ¿qué podemos hacer para agradecer a Dios? ¿Qué podemos pedir en gratitud a Cristo? Me gusta eso. Alejandro. También mostrarle a los estudiantes durante todo el tiempo que Jesús, durante todo el momento, a ninguno le dice que hagan ciertas cosas para ser salvos, sino simplemente Él con su palabra lo que dice es, ya estás salvo, no lo sigas haciendo. Entonces esa sería una forma de mostrarles de que no pide que nosotros hagamos, sino simplemente Él lo que nos dice es, ya, no pequen más y sigan su vida. Sí, sí, ok. Gracias, también me gustó esa respuesta. La razón por la cual estoy pidiendo que piensen en esto, amigos, es porque en mi experiencia como maestro y profesor, cuando llegamos en los 4C a esta cuarta pregunta de consolidar, muchas veces estudiantes nuevos comienzan sus respuestas con una de dos palabras. Tenemos que o debemos. Tenemos que o debemos. Y esas palabras no salen de un corazón movido por amor y gratitud. Esas palabras, bueno, muchas veces salen de un corazón que siente obligado o que tiene miedo. Entonces, si sus estudiantes empiezan así, debemos dejar de pecar o tenemos que dejar de pecar, pueden con ternura, con paciencia, con amor, suavizar sus respuestas, corregirles, decir, Cristo nos salvó y por amor queremos ahora hacerlo. Usar palabras como queremos, podemos, no debemos, tenemos. Esa sería mi sugerencia aquí. Para ayudarles a ver este concepto clave. Las buenas obras son productos de un corazón agradecido por haber sido salvo por fe en Cristo. ¿Sí? Excelente. Ok. Hasta allí entonces. Antes de llegar al cierre, amigos, ¿cuáles preguntas tienen sobre esta clase y su enseñanza de la clase? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, Jaime. Sí tiene relación porque estamos viendo la gracia de Dios, más que todo de Jesucristo y su misericordia, pero ¿por qué en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 14, ahí se narra cuando Jesús sana a un paralítico en Betesda? Pero después este hombre lo encuentra en el templo y en el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado,
no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Como que hay una cierta amenaza, yo la veo así, no sé si estoy mal, si puede corregirme o apoyarme en ese sentido. Sí, sí. Bueno, ahí está incluyendo Jesús otro uso de la ley. Está diciendo al hombre, has sido sanado, o sea, por gracia yo te salvé. Y luego, igual que esta mujer, está hablando a su nuevo hombre, diciendo, ahora no vuelvas al mismo pecado, no peques más. Pero luego utiliza la ley como un freno. Hablando con su vieja naturaleza, Jesús dice, para que no te suceda algo peor. Y ese mensaje también es bíblico, es la ley, pero es bíblico. La Biblia nos advierte que el pecado, y aún para creyentes, si continuamos pecando sin arrepentimiento, eso conduce a la muerte eterna, algo mucho peor que no poder caminar. Entonces, la Biblia da esa advertencia y en ese momento nuestro Salvador omnisciente vio la necesidad de dar evangelio, ley como guía y luego ley como freno también a ese hombre, una advertencia contra su seguir pecando. Sí, sí, gracias, pastor, pero aún queda la incógnita, porque de hecho como humanos no somos capaces de vivir en santidad tal y como Dios exige, ser santos, como yo soy santo, y Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, pero bueno, la gracia de Dios es tan grande y a veces incomprensible, ¿no? Sí, sí. Usted tiene razón, es imposible vivir perfectamente según la ley. Es imposible. De hecho, ninguna de nuestras obras es 100% buena en los ojos de Dios. Pero ese es el mensaje de la ley, ¿no? Que ni nuestra mejor obra pasa la calificación que Dios exige de ser perfecta. Todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. A eso iba Isaías cuando él escribió eso. Ese es el mensaje de la ley. Ahora el mensaje del Evangelio es Cristo vivió una vida 100% perfecta en tu lugar. Y ahora Dios por la fe te regala esa santidad de Jesús. Y cuando Dios te mira, Él no mira ningún pecado. Él te mira como alguien que es 100% santo. Y ese mensaje de evangelio nos motiva a tratar de vivir una vida santa. Y aún así conocemos que nunca vamos a lograr esa meta, pero que en Cristo ya hemos logrado esa meta. Porque Dios ya nos mira como santos, ¿verdad? Y eso nos mueve a seguir intentando y seguir regresando a Jesús para perdón cuando fallamos. Amén. Yo recuerdo en uno de los videos de Academia Cristo que el camino hacia la cruz está muy gastado, porque vamos y venimos, y ahí está la gracia siempre de Jesús, su misericordia. Y recuerdo ahorita, quizás sea un contexto, cuando dice, no hay que perdonar solo 7 veces, sino que aún 70 veces 7. Y nuestro Dios, ¿cuántas veces no nos habrá perdonado? Pues 1.000.000 de veces quizá. Gracias, pastor, muy amable. Gracias a usted por la pregunta. Abel Beltrán levantó su mano. Abel. Gracias, profesor. Yo quería comentar un poquito lo siguiente. Puede ser que existan una diversidad de preguntas cuando se está enseñando, ¿no? Preguntas por aquí, por allá, y eso es algo natural, o sea, eso es algo que siempre sucede. Entonces, como maestro, como profesor, yo pondría las reglas en un principio, ¿no? Bueno, sabemos muy bien que existen varios libros, existen varias personas, entendidos teólogos, etcétera, que de una forma u otra, al querer estudiar y escudriñar la palabra, algunos lo han hecho de buena manera, otros lo han distorsionado.
para evitar ese tipo de comentarios y salirnos del tema, entonces yo rayaría la cancha muy bien al principio y decirles que nosotros nos vamos a basar únicamente en lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, puede ser que los demás personas obviamente hayan tenido un esfuerzo y tienen su mérito, ¿ya? Pero no en esta oportunidad. Y les pondría este ejemplo. Lo que está en el cielo y vemos en la noche, esa cosa redonda, ¿qué es? Muchos dirán, será la luna, ¿ya? Entonces, solamente para ilustrar, les diría, si la Biblia dijera que eso no es la luna, es un grande, es un queso gigante, entonces les diría, ¿ustedes creerían? Entonces ahí nace el interrogante. Muchos dirán, pero el autor tanto ha dicho esto, pero yo no creo. Los científicos han dicho, no, que es la luna, pero si en la Biblia dice que es un queso gigante, ¿lo creerían? Ahí esto me serviría a mí mucho para ilustrar que tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia, no en lo que dicen los demás, porque los demás pueden equivocarse. Tampoco querer escudriñar, dar una explicación a lo que dice la Biblia, ¿no? Porque gracias a eso, gracias a ese tipo de pensamiento, es que muchas iglesias se han dividido y la doctrina se ha roto y se ha desquebrajado gracias a eso. Entonces, para mantener a mi grupo de estudiantes, ¿no? Obviamente, a rayar bien la cancha y pedir al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? Eso es un punto que quería compartir, profesor. Gracias. Sí, ayuda eso. Si en sus enseñanzas de este curso empiezan a decir los estudiantes, siempre me han enseñado que, o yo escuché que, y entonces regresar, no, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que estamos estudiando aquí. Queremos ver lo que la Biblia de verdad dice. Sí. Si un maestro quiere decir eso al principio del curso, está muy bien hacerlo, establecer esa, como rayar la cancha, como usted dijo. Vamos a basarnos en estas clases solo en lo que la Biblia dice. Eso sería bueno. Mi recomendación sería, no sean tan fuertes justo al principio que espanten o asustan a sus estudiantes. O sea, cuando dicen eso al principio, díganlo en seriedad, pero con una sonrisa, para que si uno dice solo vamos a hablar de la Biblia en estas clases, y si alguien dice que algo que no está en la Biblia, podría espantarlos para que no regresen. Eso sería mi único consejo, pero gracias por la sugerencia, es buena. ¿Ok? Álvaro, una pregunta más y luego continuemos. Es que estoy como medio perdido. ¿El punto 4 ya lo trataste o no lo has tratado? No hemos tratado ninguno de estos que están en la pantalla en este momento. Ah, qué pena, porque es que estaba cavilando sobre ese punto 4, sobre el punto 4, ¿cuál guía nos da Dios? Entonces tenía una inquietud al respecto, pero ya, gracias, disculpe. No hay ningún problema. A lo mejor se quedó con hambre pensando que la luna es queso después de la ilustración de Abel. Yo sí, me dio hambre, de veras. Entonces, pero sí me gustó la ilustración. Me gustó la ilustración también. Está buena esa, muy buena. Ok, vamos a continuar con las siguientes 4 preguntas entonces. Estas son las preguntas de cierre. El propósito de ellos en su enseñanza va a ser Queremos, si no entendieron nada del estudio, queremos que entiendan estos puntos. La primera pregunta, ¿qué papel tienen las buenas obras en nuestra salvación? Pueden permitir respuestas del grupo, pero deben de terminar esa plática con estar seguro que entiendan que ningún papel tienen las obras en nuestra salvación. Otra forma de decir eso es somos 100% salvos por gracia, 0% por lo que hacemos.
la idea natural y muy prevalente en casi cualquier denominación cristiana hoy en día es, somos salvos por Jesús, pero hay que hacer algo más. Algún porcentaje tenemos que contribuir para ser salvos y queremos dejarle muy claro, ¿no? La buena noticia de la Biblia es que 0% por obras. Y ahí tiene un versículo bíblico citado, Romanos 3:28. Ahora la siguiente, porque hacemos buenas obras, en la guía de maestra dice, pueden utilizar la mujer y su ejemplo aquí, por la misma razón que la mujer dejaría su vida pecaminosa en gratitud por la salvación o el perdón por la gracia que tenemos en Jesús. Ahora la pregunta 3 toca un tema un poco nuevo aquí, pero tiene que ver, ¿cómo hacemos buenas obras? O ¿cómo podemos hacer buenas obras? ¿De dónde viene el poder para hacer buenas obras? Eso no estaba en la historia, pero pueden utilizar la historia. El poder de hacer buenas obras está en esas palabras, tampoco te condeno yo. El poder de hacer buenas obras está en el Evangelio. Está en la buena noticia que Jesús nos perdona por lo que Él hizo en nuestro lugar. Ese es el poder que el Espíritu Santo utiliza el Evangelio para obrar deseos de hacer lo bueno en nuestros corazones. Nos da el poder de obedecer a Dios. Cita Gálatas 5:22-23. Aquí el fruto del Espíritu es amor, paciencia, paz, alegría, etcétera. Todos esos buenos pensamientos, buenos deseos vienen del Espíritu Santo, fruto del Evangelio en nuestros corazones. Bien, 4 entonces, ¿cuál guía nos da Dios para ayudarnos a aprender lo que Él considera bueno? Pues los mismos mandamientos. Esto sería la ley como guía, ¿no? Como Salmo 119 dice, tu palabra es luz a mi camino y lámpara para mis pies. La Biblia ahora, movidos por el amor de Dios en salvarnos, queremos andar en la senda de sus mandamientos. Y Él nos muestra lo que es esa senda en la ley, en su palabra. Ok, hasta allí entonces. ¿Alguna pregunta sobre estas 4 preguntas? Ok, aquí al final de la guía de maestro, entonces, este es el último concepto. Entonces, después de enseñar este proyecto terminado, solo falta llenar el informe y entregarlo al profesor. Pero queremos pedirles que tomen unos 2 minutos, 5 minutos al final de esta lección con los estudiantes que han invitado, a invitarles a seguir estudiando la palabra de Dios. En nuestros materiales lo diseñamos para empezar aquí con lo básico, los 4 conceptos clave, y luego continuar a estudiar más temas bíblicos en un curso semejante a este que se llama Aprendan de mí. Entonces, la meta es, queremos formar nuevos grupos de estudio bíblico, de doctrina pura, y pueden utilizar este proyecto final como un puente a ese fin. Pueden invitarles en esta última clase a seguir estudiando. Si ustedes quieren seguir aprendiendo más sobre la Biblia, tenemos otro curso que yo voy a estar enseñando y están invitados a continuar. Si quieren hacer eso. Bueno, hasta allí entonces, ¿cuáles preguntas sobre el próximo paso que van a presentar al grupo? Una invitación a seguir estudiando con ustedes. Okay. ¿Me perdonan algo? Perdón. ¿Me perdonan algo?
después de vivir todo este proceso y frente a esto del discipulado que, discúlpenme, pero no es nada fácil. No es nada fácil hacer y llevar discípulos. No es nada fácil. Yo le he dicho a varias personas que accedan a Academia Cristo, a la aplicación de Academia Cristo, e inicien el proceso que yo estoy haciendo, ¿sí? Porque es que jugar uno con el tiempo de las personas está siendo muy complicado, y sobre todo con el grupo de personas que yo me relaciono. Entonces, yo les digo, vea, hagan lo que yo estoy haciendo, bajen la aplicación, empiecen a estudiar, manejen sus tiempos, dan la opción de la mañana y dan la opción de la tarde. Entonces, me dicen, Álvaro, para mí va a ser mejor esa posibilidad. Entonces, me estaba riendo ahora para mis adentros, porque como Pilatos me estaba lavando las manos frente a la tarea. Discúlpenme, pero me tocó soltarla ya con esto. No, gracias por compartir esa lucha. Yo creo que una combinación de las dos cosas sería bueno. Muy posiblemente hay ciertas personas que reunirse presencialmente con ellos cada semana va a ser imposible. Entonces, pueden decirles, si quieren seguir, bajen esta aplicación. Eso sería perfecto. Pero a la vez, queremos sembrar nuevos grupos de estudio bíblico presencial. Cuando Dios, en su sabiduría, termine esta pandemia, es una bendición reunirse un creyente con otros creyentes en una habitación o un lugar presencialmente para estudiar la palabra juntos y animarse unos a otros. Dios quiere eso. Entonces, con esa meta y ese deseo que tenemos, si hay en esos 10, 3, 4 que sí pueden, entonces inténtenlo. Díganles, podemos reunirnos tal día cada semana y seguir estudiando otro estudio. O si ustedes no sienten preparados para hacer eso todavía, pueden decir, muy pronto yo voy a comenzar un nuevo estudio, voy a enviarles una invitación cuando lo haga, espero que sigan estudiando con nosotros. Y eso sería otra opción. A mí, como yo no sé si les comenté, creo que sí. Yo vivo a 40 minutos de Armenia. Yo vivo en la zona rural y mis vecinos están muy distantes los unos de los otros. Hoy una amiga me dijo, Álvaro, ¿y por qué no buscas la alternativa que te vengas para Armenia una tarde del sábado? Volvemos al tema del sábado. Una tarde del sábado, esa noche te quedas aquí en Armenia y nos podemos reunir en la casa de alguno, de alguien, que nos quede más fácil estar reunidos. Porque venir hasta acá definitivamente es imposible para muchos de ellos. Eso sería una excelente oportunidad, aprovecharse de esa invitación de empezar un grupo de estudio bíblico en Armenia. Sería excelente oportunidad, ¿sí? Ok, amigos, ya terminó la clase entonces. El cierre. ¿Preguntas tienen sobre el proyecto final? Vamos a estudiar el proyecto final otra vez en la siguiente clase. Tendrán más oportunidad de aclarar sus preguntas. Voy a dejar la tarea y la grabación en el grupo de WhatsApp y si Dios quiere nos volveremos a ver el lunes que viene. Muy bien, vamos a terminar con una oración entonces, pidiendo la bendición de Dios al salir de la clase de fe. Señor Cristo Jesús, en tu gran amor tomaste mi lugar, el lugar del condenado. Sufriste el castigo divino que yo merezco para mis pecados. Todo eso lo hiciste, Señor, para decirme con una sonrisa y con amor en tus ojos, yo te perdono, tampoco te condeno. Ahora ve y no peques más. Utiliza el mensaje poderoso del Evangelio en mi vida y en la vida de estos estudiantes para obrar en mí un nuevo corazón, día tras día, un corazón lleno de amor para ti y gratitud
un corazón que está no solo dispuesto a servirte, sino anhela servirte en todo. Esto te lo pedimos, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Okay. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima clase. Igualmente, Abel, gracias a usted. Tenga buena noche. Profesor Abraham, Dios lo bendiga. Igualmente, José Uriel.